debemos aceptar y respetar el derecho de los demás. Entonces, es muy importante y creo que es supremamente importante, Katia, con esto que acabas de comentar y con el caso que traje para que analizaran los presidentes de las juntas de acción comunal, por lo menos, y presidentas, y además los directivos de los planteles educativos que fueron invitados, precisamente para que se sensibilicen y se concienticen. Hoy la gran preocupación mía es que niñas y niños son violentados en su género por esas actitudes que se toman, que violan los derechos humanos, porque también esto es violencia. Entonces, la pregunta para resolver en esta mesa de trabajo que traía es cuál es el trato adecuado de una docente en este caso. Y yo tengo conocimiento de cuál es el plantel al cual llevaron, porque entre otras cosas es mi ahijado, yo no sabía que iba a participar aquí, a ese niño para darle la educación inclusive que fue rechazado. Entonces, fíjense ustedes, le pregunto a todos los planteles educativos, a los directores, a los docentes que me están escuchando, ¿cuál es el trato adecuado de una docente en este caso? Es bueno que sea tema de las reuniones hoy en el recreo o en las concentraciones que acostumbra uno en sus momentos libres en el del salón de clase. ¿Cómo preparar a niños y niñas para aceptar con cariño a quienes nacen con condiciones diferentes? Partan ustedes, por favor, partan ustedes de esa concepción donde ni siquiera la docente o el docente admite que un niño con condición diferente, que está ordenado por la ley, que puede ser objeto de tutela inclusive para que sea aceptado, y tiene que aceptarlo y darle todas las condiciones necesarias para que ese niño tenga libre desarrollo de su personalidad. No lo acepta el docente o la docente. ¿Qué formación en valores, en educación puede construir ese plantel educativo hacia sus niños y a sus niños para que respeten a estas personas? ¿Qué debe hacer una junta de acción comunal cuando en su barrio, aquí tengo la presencia de nuestro sociólogo, el doctor Noé Jiménez Pérez, un profesional con magíster en educación, y que precisamente lo invité aquí para que ahorita nos regale algunos conceptos. Él es, además de catedrático de las universidades Atlántico y Simón Bolívar en los posgrados, es asesor de la Oficina de Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Y bueno, tienen este tesoro aquí que les traigo para que ahorita emita un concepto con respecto a esto. Pero ¿qué debe hacer una junta de acción comunal en estos casos? Y fíjense ustedes la pregunta que le hago a las presidentas, a los presidentes, a los miembros directivos de las juntas de acción comunal de Galapa, que son un poco y que se pelean la directiva y se pelean los puestos y los cargos. Entre otras cosas, que es una misión muy noble, muy loable. Yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes en estos casos? ¿Pasan indiferente por los casos de su comunidad? Bueno, ahí se las dejo. Y cómo integrar la comunidad educativa con las juntas de acción comunal en favor del buen vivir. He venido insistiendo en varias ocasiones para que todas las acciones, ¿verdad?, de direccionamiento de políticas públicas, nosotros y nosotras tengamos en cuenta estas organizaciones comunales
¿verdad?, que propenden por el desarrollo de su comunidad, valga la redundancia, se articulen con los procesos, porque es la única forma de lograr impactos sociales en nuestros municipios, especialmente en nuestra terruca del alma. Entonces, la última pregunta que les dejo: ¿qué se puede hacer en Galapa para que nuestras instituciones educativas, para que las juntas de acción comunal, para que esas instituciones que tampoco vinieron ayer, podamos trabajar y guiar procesos de políticas públicas en contra de la violencia de género? Y yo espero que mañana no venga nuestro alcalde, nuestra doctora del enlace de la mujer, y que no vengan los concejales y nuestra personera municipal, porque como dicen, llevarán hasta el balde. Bueno, voy a concederle, no sé si la comunidad tenga alguna pregunta. Bueno, quédate. Juan Enrique, ¿sí? Sigue hablando. No sé si la comunidad tenga alguna pregunta, pero quiero darle, pues, la especial participación a nuestro sociólogo, doctor Noé Jiménez Pérez. Doctor. Bueno, así que en ese micrófono de allá, doctor, que tenemos acá este anulado, doctor, aquí hay una oyente que desea interactuar internamente con usted, así que vamos a tener la oportunidad. Bueno, ya tenemos acá el invitado de la mañana de hoy, el licenciado, el profesor, el cual, entonces, muy buenos días, bienvenido a este programa que dirige la doctora. Hoy Notaría en Casa cambia la faceta, la figura, y lo tiene como invitado especial. Regálele el nombre a los oyentes de este programa. Muy buenos días. Ok, muy buenos días. Primero sea saludar a la amable audiencia, a ustedes por permitirnos este canal. Como lo decía, hoy Notaría en Casa cambian. Soy conocedor y seguidor constante de este programa que realiza la doctora Lisette Rojas, y también de su gran compromiso, no solo con la función fedataria que bien representa, sino asimismo con la gestión en materia de participación ciudadana, construcción de políticas públicas y todo lo concerniente a la gestión para la convivencia ciudadana y la seguridad en el municipio de Galapa. Pues me presento, mi nombre es Noé Jiménez, como ya les comentaba la doctora Lisette, soy sociólogo de profesión, egresado de la Universidad del Atlántico. De esa misma casa de estudios soy máster en educación, docente de la misma universidad, en el programa de sociología y en el programa de derecho. Tengo la oportunidad de trabajar también con la maestría en Derecho Penal de la Universidad Simón Bolívar como catedrático, y estoy hace 5 años vinculado a la Alcaldía de Barranquilla, en lo que es en este momento la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Desde allí hemos aprendido muchas cosas que no solo la sociología nos ha llevado, sino la misma experiencia de la vida cotidiana, como bien lo dirían los sociólogos Peter Berger y Thomas Luhmann, en una obra magnífica que escriben denominada La construcción social de la realidad. Y es que es eso precisamente lo que constantemente hacemos los seres humanos, los individuos, dependiendo de la postura teórica desde la cual lo abordemos. Es construir socialmente lo que es nuestra realidad diaria. La vida cotidiana es producto de cada una de esas acciones, y por eso quiero articular de manera precisa esta teoría de los sociólogos ya mencionados con lo que está pasando en la contemporaneidad. La doctora Lisette hace una disertación magnífica en torno a cuáles son esos factores que están incurriendo hoy día en las problemáticas de orden social, de orden de convivencia y de falta o vulneración de derechos humanos. Hablar de inclusión, siguiendo un poco la línea que ha planteado la doctora Lisette,
es hablar de cumplimiento de garantías de derechos. Es entender, amable audiencia, que no es un tema de buenas voluntades, como se ha venido insistiendo. No es que nos quieran hacer un favor en la institución, no es que el rector, o en cualquier escenario, porque no quiero solo anclarme o centrarnos en el análisis de los entornos de las instituciones educativas, sino de nuestra misma sociedad en general. Es que no estamos en un momento histórico donde estamos atendiendo a buenas voluntades o a favores. Es que qué médico tan amable que me quiso atender, qué buena gente el rector que me dio el cupo del niño. No, hablamos de garantías de derechos y es constitucional hoy que se deben brindar todos esos escenarios y todas las garantías de participación y de cumplimiento de derechos. Entonces, convivencia ciudadana, ligado a eso, viene a ser la manera como constantemente nosotros en esta acción de ser seres sociables logramos cumplir a cabalidad con lo que son los compromisos que por ley se establecen. Hoy día está muy de moda y lo hemos escuchado en muchos escenarios, el nuevo código de policía, que es una norma rectora para decirnos cuáles son aquellos parámetros de convivencia ciudadana y de cultura, de la no violencia que debemos atender. Cuando estamos de cara a todas estas normatividades que hemos configurado y que de una u otra manera hemos legitimado, entendemos que es la manera como nosotros podemos llevar una convivencia armoniosa. Hablando nuevamente del tema de la institucionalidad, muchas veces pensamos que la institucionalidad tiene solamente la responsabilidad, no entendiendo el papel fundamental que cumplimos los actores sociales en la co-construcción de esas políticas públicas, de todos los planes y demás acciones que se ejecuten. Hoy la invitación es a entender que si bien, y ahí lo recalcamos porque son instituciones al fin, la institucionalidad tiene la responsabilidad de ser veedor constante de cada una de las acciones que se ejecutan, y si no se ejecutan, asimismo hacer control y veeduría a que se cumplan. También la ciudadanía juega un papel importante, y hoy el papel que, pues lo que ha enunciado de una u otra manera la doctora Lisset, haciendo la invitación a las instituciones, llámense organizaciones de base comunitarias como la Junta, llámense secretarías o dependencias de la administración municipal, al mismo señor alcalde, al comandante de la policía, a los rectores de las instituciones educativas, es a entender que así funciona la vida social, que no es el tema no es de individuaciones o de sujetos aislados, sino de colectivos empoderados trabajando de la mano en la consecución de un bien común. Porque ¿qué pasa? El dicho en la costa es muy popular y nosotros los costeños hoy somos muy jocosos en eso. Una sola golondrina no hace verano. Doctor, una preguntita. Es común, y fíjense, yo tengo conocimiento porque estoy allí en la notaría, pero yo siempre estoy pendiente de todas las cosas de mi terruca del alma. Y resulta que yo observo que existen unos comités que se conforman para el direccionamiento de las políticas públicas. Y son unos comités de saludo a la bandera, doctor, en el cual se presenta, por ejemplo, yo tengo conocimiento del caso del direccionamiento de la política pública de discapacitados, donde ni siquiera asisten las personas que verdaderamente dirigen una municipalidad, ¿verdad? Sino que son delegadas a personas que no tienen, primero, una voz de dirección, de mando en lo que tiene que ver con el presupuesto. Y además de eso, no son tenidas en cuenta las situaciones de las personas con discapacidad en Galapa. Ahí no se escucha a esas representantes de esas organizaciones. Y si de pronto existen las representantes de las organizaciones, son acomodadas, son personas de la misma ideología política y por lo tanto tienen que hacer un santiamén. Entonces, a mí me preocupa eso de que sí existen políticas públicas para cumplir
cumplir con los derechos de las personas con discapacidad, sí existen políticas públicas para cumplir con los derechos de una educación inclusiva, sí existen las políticas públicas que tienen que ver con contra la violencia de género en Galapa, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la aplicación de esas políticas públicas? Tenemos seguramente un mamotreto que cuando llegan las IAs y todas las personas a investigar o a consultar si existen las políticas públicas de direccionamiento a la defensa, no es más de los derechos humanos de los habitantes del municipio de Galapa, ahora precisamente enfocado en lo que yo quiero, en mis niñas y en mis mujeres, ¿verdad? Y están ahí, pero no se les da ninguna aplicación. ¿Qué piensa usted que puede hacer la población, que podemos hacer las niñas, que podemos hacer las mujeres de Galapa para que esto se encamine a verdaderamente una práctica de los derechos humanos? Bien, doctora, interesantísimo lo que usted plantea y está conectado con lo que venía exponiendo. Se hace necesario que realmente exista una veeduría y control para entender qué es lo que, valga la redundancia, es una política pública. Una política pública no se puede limitar o resumir a un documento que está archivado en una biblioteca o en un locker en las oficinas de los tomadores de decisiones. Una política pública no se puede limitar a un documento que solo se saca cuando llegan los procesos de auditoría para decir efectivamente existe la política pública de inclusión o efectivamente existe una política pública de seguridad y convivencia ciudadana o asimismo cualquiera que sea el índole o el área. Eso no es desarrollo. No, ahí no hay ningún tipo de desarrollo porque es que precisamente si consultamos la teoría sociológica y desde la ciencia política nos va a decir, existe un ciclo de la política pública. Y la política pública, para que tenga realmente el título de política pública, entre otras cosas, tiene que tener una característica y es cumplir ese ciclo. Y ese ciclo inicia cuando determinamos cuáles son la problemática que adolece el sector o el área a la cual le queremos aplicar o queremos diseñar una política. Lo primero es identificar esas problemáticas y esa identificación tiene que ser constantemente mediada por la participación de diferentes entes. No se puede formular una política pública solo desde la institucionalidad a la espalda de la comunidad. Tiene que haber total integración de todos los sectores que tienen interés en que se ven involucrados en esto. En este caso, no podemos formular una política pública para la discapacidad o para las mujeres o para las niñas o para las ancianas sin la participación de esta población focalizada. Tenemos que tener niños, dicen, pero ¿qué va a decir un niño en la formulación de una política pública? Él es el principal autor en la formulación de esa política. Asimismo, la mujer joven, asimismo, la mujer anciana, cuando fuera el caso de formular una política pública para mujer. Entonces, cuando entendemos que si no se cumple ese ciclo, es más, las políticas no se queda solo en el diagnóstico o identificación del problema, después tiene que pasar a formularse primero a incluirse a la agenda pública. Y incluirla a la agenda pública es realmente que exista la voluntad de los administradores de decir, efectivamente, esto que la comunidad, en compañía con nosotros, la institucionalidad, ha identificado como un problema, tenemos que comenzar a buscarle unas soluciones y la metemos en la agenda pública. Cuando está en la agenda pública... En el presupuesto, doctor. Y claro, porque es que una política pública sin presupuesto no es política pública. Es hablar de que vamos a trabajar por el bienestar de la comunidad, pero ¿cómo lo hacemos? Con las uñas, pues ya eso no se puede. Ese momento pasó. Doctor, y desde las políticas públicas es precisamente desde donde se gesta el desarrollo valga la redundancia, de la gestión del administrador público, del gerente de los municipios. A mí me llama la atención de que aquí existe política pública para todos, pero ¿y dónde está la aplicación de esas políticas públicas? Pero lo que es más, ¿dónde está ese impacto social y dónde están los resultados de la aplicación de esa política pública? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto se ha cumplido el ciclo del cual hablo y si ha llegado realmente a evaluarse eso? Porque lo otro es que se diseñan políticas y nunca se sabe qué pasó.
porque se diseña la política pública, por decirlo, hablando un poco desde mi experiencia, de seguridad, convivencia ciudadana, pero no sabemos qué pasa con la seguridad. No existe un mecanismo que nos permita hacer control y seguimiento a los indicadores de, por ejemplo, de seguridad y convivencia ciudadana, para decir efectivamente esto que se está enrutando o esto que se está aplicando en el municipio nos está dando resultados, porque miren que los indicadores están descendiendo y los comportamientos ya no se están presentando. Pero para volver en el tema que nos interesa, y es el tema, pues, este bonito mes, por ejemplo, en el distrito de Barranquilla estamos celebrando el mes de la convivencia ciudadana y la no violencia. Usted ha tomado el liderazgo de celebrar una semana dedicada a este tema. Es importante recordar o seguir enfatizando en el compromiso que como ciudadanos tenemos para la construcción de una cultura de no violencia mediada por la convivencia ciudadana. Cuando entendemos que es allí donde tenemos que trabajar, como dice el dicho, lo demás vendrá por añadidura. Cuando tengamos una cultura de no violencia, cuando tengamos una cultura de paz, cuando tengamos una cultura de convivencia ciudadana, entenderemos. Y bueno, para dejar un poco allí, quiero conectarlo con algo muy importante. La ley 1620 de 2013 nos va a hablar del sistema de convivencia escolar. Y hoy, bueno, yo me declaro enamorado del tema porque pues, estoy en un proceso de admisión al doctorado en Ciencias de la Educación y va a ser mi tesis de grado. Analizar cuál es el cumplimiento que se le está dando desde la institucionalidad y de manera particular desde los entes de educación básica y media a los lineamientos que da esta ley que formula todo lo referente al sistema de convivencia escolar. ¿Hay aplicabilidad? Lo invito, doctora, a que esa muestra sea precisamente de Galapa. ¿Hay aplicabilidad en él? ¿Hasta qué punto el formar a esos niños y adolescentes en una cultura de la no violencia mediada por la convivencia ciudadana va a transformar nuestra sociedad y nos va a permitir en un futuro tener mejores indicadores en materia de convivencia? Muchas gracias. Esto nos llama la atención, fíjense ustedes, porque hoy estamos a las puertas de la terminación de unas sesiones del Consejo Municipal en la cual se debe aprobar el presupuesto del año de la vigencia que viene, y que por lo tanto todas las instancias de la ciudadanía de Galapa en lo que tiene que ver con educación, violencia contra el género, debemos estar muy atentos y muy atentas para mirar hasta qué punto en ese presupuesto están vinculadas las asignaciones necesarias para la aplicación de políticas públicas que tienen que ver con las niñas, las mujeres y las ancianas, personas con discapacidad, las artesanas, las mujeres cabezas de hogar y todas las mujeres de Galapa, que por lo que veo aquí no hay nada que decir. Yo hacía un repaso por Colombia anoche en una investigación, doctor, y me daba cuenta cómo muchas municipalidades trabajan en proyectos de acuerdo en defensa contra la violencia de género, otras en defensa. Mira, aquí tenemos que ver el caso aquí cerquita, cómo sufren nuestras mujeres, nuestras niñas y nuestras jóvenes y nuestras ancianas adultas para tomar el servicio público. Ese sería un caso de gran interés y aquí prioritario para darnos cuenta que la inseguridad de la cual adolecen las niñas, las mujeres, que como les digo, como calpa vulnerables, son más afectadas porque tú encuentras a un asaltante que no solamente le quita la cartera a una mujer, sino que además la toca, además de pronto la viola o abusa sexualmente. Entonces nos encontramos con ese agravante en el tema de la niña, de la mujer y de la anciana adulta o de la persona discapacitada que es maltratada porque de pronto se entorpece en esos momentos de un atraco y que no tiene nada que hacer. Y me llamaba la atención, como les decía, porque encuentro proyectos de acuerdos encaminados a la defensa de esas situaciones en los municipios. Y yo quiero preguntar cuáles serán esos proyectos de acuerdo tratados en esta vigencia y en la que viene con respecto a la defensa de las niñas, de las mujeres con discapacidad, de las
artesanas, de nuestras mujeres cabezas de hogar, de nuestras campesinas, ¿verdad? De nuestras mujeres, inclusive víctimas del desplazamiento, de nuestras mujeres hoy inmigrantes de Venezuela. Tenemos que mirar cuál es la política pública y cuál es el accionar de todas estas instituciones en este sentido. Muchas gracias. Hoy me pasé, Juan Enrique.